La presente materia se relaciona con el curso de legislación educativa, trata sobre los temas finales del curso de los estudiantes de la Universidad Florencio del Castillo de la sede de Turrialba en el cuatrimestre 1 del año 2020. Una de las leyes que no hemos analizado hasta el día de hoy es la que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito en la función pública. Esta ley 8422, en su artículo 38, plantea causales de responsabilidad administrativa. Indica que sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que a. Incumpla el régimen de prohibiciones e incompatibilidades establecido en la presente ley. En el inciso B establece que, independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a que esté sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público. Sin que esta ejemplificación sea taxativa, se incluyen en el supuesto los siguientes casos: el estudio, la revisión, la emisión de criterio verbal o escrito, la preparación de borradores relacionados con trámites en reclamo o con ocasión de ellos, los recursos administrativos, las ofertas en procedimientos de contratación administrativa, la búsqueda o negociación de empleos que estén en conflicto con sus deberes, sin dar aviso al superior o sin separarse del conocimiento de asuntos en los que se encuentre interesado el posible empleador. En el inciso C, también hay responsabilidad administrativa cuando se favorezca él, su cónyuge, su compañera o compañero o alguno de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad por personas físicas o jurídicas que sean potenciales oferentes, contratistas o usuarios de la entidad donde presta servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de esta misma ley. D. Debilite el control interno de la organización u omita las actuaciones necesarias para su diseño, implantación o evaluación de acuerdo con la normativa técnica aplicable. E. Infrinja lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley en relación con el régimen de donaciones y obsequios. F. Con inexcusable negligencia asesore o aconseje a la entidad donde presta sus servicios, a otra entidad u órgano públicos o a los particulares que se relacionen con ella. G. Incurra en culpa grave en la vigilancia o la elección de funcionarios sometidos a sus potestades de dirección o jerarquía en cuanto al ejercicio que éstos hayan realizado de las facultades de administración de fondos públicos. H. Omita someter al conocimiento de la Contraloría General de la República los presupuestos que requieran la aprobación de esta entidad y, injustificadamente, no presente alguna de las declaraciones juradas a que se refiere la ley. J. Incurra en falta de veracidad, omisión o simulación de sus declaraciones de situación patrimonial. K. Retarde o desobedezca injustificadamente el requerimiento para que aclare o amplíe su declaración de situación patrimonial. L. Viole la confidencialidad de las declaraciones juradas de bienes. Estos últimos incisos, del H al L, tienen que ver con funcionarios de mandos generalmente medios de la administración, en cuyos contratos se establece dichas obligaciones. El inciso M indica que hay causal de responsabilidad administrativa para quien perciba, por sí o por persona física o jurídica interpuesta, retribuciones, honorarios o beneficios patrimoniales de cualquier índole, provenientes de personas u organizaciones que no pertenezcan a la administración pública, por el cumplimiento de labores propias del cargo o con ocasión de estas, dentro del país o fuera de él. N. Incumpla la prohibición del artículo 17 de la presente ley para ejercer cargos en forma simultánea en la administración pública. Ñ. Incurra en omisión o retardo grave e injustificado de entablar acciones judiciales dentro del plazo requerido por la Contraloría General de la República. En la Ley de Enriquecimiento Ilícito, en el artículo 52, claramente se habla sobre el tráfico de influencias y nos indica que será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años quien directamente o por interpósita persona, a través de otra persona,
influya en un servidor público, prevaleciéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro. El artículo 52 de tráfico de influencias también indica que con igual pena, de 2 a 5 años, se sancionará a quien utilice u ofrezca la influencia descrita en el párrafo anterior. Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán en 1/3 cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los supremos poderes o del Tribunal Supremo de Elecciones, del Contralor o el Subcontralor Generales de la República, del Procurador General o del Procurador General Adjunto de la República, del Fiscal General de la República, del Defensor o el Defensor Adjunto de los habitantes, del superior jerárquico de quien debe resolver o de los miembros de los partidos políticos que ocupen cargos de dirección a nivel nacional. En otro orden de ideas, estimados estudiantes, en algún momento analizamos que dentro de la pirámide kelseniana, que nos habla de la constitución política como la norma más importante bajo la cual se encuentran las leyes, luego los reglamentos y finalmente los actos administrativos, resulta importante que existe un manual descriptivo de puestos, que es el elemento bajo el cual se rigen los contratos de los funcionarios públicos, entendiéndose en este caso a los educadores. Cuando un educador es nombrado para un determinado puesto, es el manual descriptivo de puestos el que establece una categoría tipo para el trabajo que va a realizar. Vamos a tomar como ejemplo un director de enseñanza general básica 1. Es esta persona que da clases a estudiantes y que tiene el recargo de la dirección. Es importante analizar el manual descriptivo de puestos porque ahí se establecen sus funciones, cuáles son sus obligaciones y qué debe desempeñar, las tareas. Lo cual deviene también entonces en una norma de carácter estatutario que estaría dentro del marco jurídico y es lo que vendría a funcionar como una especie de contrato de trabajo. Vamos a ver, en este caso, el director de Enseñanza General Básica 1, entre otras tareas, dice que redacta y revisa informes, memorandos, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza. Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo bajo su responsabilidad. Controla y gestiona la reparación de las fallas del equipo que se emplea para el trabajo de la institución. Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, informes, comunicaciones y otros documentos. Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen las diferentes actividades que desarrolla. Realiza las labores administrativas que se derivan de su función. Siguiendo esta misma línea, si yo soy contratado para un puesto de profesor de Enseñanza General Básica 1, es cuestión de que me dirija al manual descriptivo de puestos que se encuentra publicado en línea y ahí voy a encontrar precisamente las tareas que debo desempeñar. Y debo acatarlas tal como si fuesen, obviamente, normas de carácter estatutario, reglamentarias y por tanto de obligado cumplimiento.